Bien, tenemos nuevo formato en el canal. Como pueden ver, ya no está tan limpio esto. Hay bastantes cables, bastantes cajas, bastante desorden, pero me parece que va a ser un cambio positivo. Bien, vamos a iniciar este video. Quiero mostrarte de qué se trata, cómo puedes empezar a minar en 2021, que está siendo un negocio súper rentable. Entonces quédate conmigo y empecemos con este video. Ok, a raíz del video pasado, el video que tuve sobre los ASICs, es decir, estas cajas de lámina que se utilizan para minar, muchos de mis amigos cercanos me preguntaron, oye, yo quiero empezar a minar, por ahí andan diciendo que es buen negocio, que deja dinero, que se puede hacer algo interesante con eso. Entonces, ¿por dónde empiezo? Entonces, 2, 3 amigos me estuvieron preguntando y pues me dio la idea de armar ese compendio de preguntas que me hicieron y tratar de explicarlo en este video. Como puedes ver aquí en mi pantalla tengo una ventana, esto es de un pool, es decir, el lugar donde todos los mineros se concentran para minar, y en un segundito o en unos minutos te voy a mostrar las ganancias que tengo, más o menos que he hecho, y voy a responder las preguntas más frecuentes. De las primeras preguntas que me hacen es, bueno, ¿y cómo empiezo? ¿Qué necesito, no? Para empezar a minar. Básicamente, lo más rentable y lo más óptimo ahorita para minar es, hay dos opciones. Una, que lo hagas con GPUs, es decir, con tarjetas de video, y otra, que lo hagas con ASICs, que son los aparatos, esos cuadrados que mostré en el video anterior, que te lo voy a dejar por acá arriba para que lo cheques. Entonces, básicamente son las dos cosas, las dos son óptimas, las dos son buen negocio, pero yo te recomendaría que ahorita, a 2021, te vayas más por la parte de las GPUs, es decir, las tarjetas de video. Entonces, de las preguntas más frecuentes que me hacían mis amigos es, oye, y bueno, ¿qué necesito para minar? Básicamente es que tengas varias tarjetas de video. Puedes empezar con una, sí, pero no te sirve cualquier tarjeta de video. Tienen que ser tarjetas de video ya robustas, es decir, un poco pesadas, es decir, un poco costosas. ¿Ok? Entonces necesitas una buena tarjeta de video. Y algunos amigos me decían, oye, pero ¿puedo minar con mi computadora sin tarjeta de video, con una tarjeta de video muy pequeñita, muy básica? No, la respuesta es no se puede. Aunque puedes hacer algunas pruebas y minar ahí algunas cosillas con tu procesador, la verdad es que eso no es negocio. Entonces voy a tratar de resumir y de ir al grano a las cosas que debes de hacer si es que quieres empezar a minar ahorita en 2021. Ok. Entonces, lo primero que necesitamos es por la parte de ASICs, que puedes ir a ver el video que ya te mencioné, o por la parte de GPUs. Yo te recomiendo 100% que te vayas por GPUs, porque es más escalable, deja un poco más de dinero, y también para una infraestructura casera, es decir, que lo hagas en tu casa, es más sencillo. Ok, entonces bien, habíamos dicho que necesitamos tarjetas de video mínimo que sean de 8 GB de video, mínimo. Y tú vas a decir por ahí, bueno, pues tengo ahí una tarjeta integrada que le puedo subir compartido de mi RAM 8 GB. No, no te sirve. Se resume básicamente en que tienen que ser tarjetas de video costosas, de las que te sirven para jugar y para jugar juegos pesados. ¿Ok? Entonces necesitas eso. Puedes empezar con una sola tarjeta de video. ¿Ok? De las preguntas también más frecuentes es, oye, ¿y si vale la pena invertirle? O sea, porque las tarjetas de video son costosas, necesitas comprar infraestructura, necesitas comprar hardware. Entonces, ¿vale la pena? La respuesta es sí. Sea como sea que esté el mercado, vale la pena. Llevo yo ya más de 3 años, casi 4 minando, y siempre ha valido la pena. A veces me ha tocado comprar en el peor momento, es decir, que compras cuando las criptomonedas valen muy poco, y dices, uy, esto no me está dejando nada, ya ni modo, ¿no? A ver qué hago. Y al final, siempre resultas ganando dinero. Y basta, o sea, recuperando tu inversión y duplicándola o hasta a veces triplicándola. Entonces, siempre conviene la onda del minado. Ahora, ¿es un negocio multimillonario? No. Son negocios pequeños de cierta manera. O sea, no son máquinas de hacer miles de dinero, pero sí son negocios y son rentables. Entonces sí conviene invertir, sí conviene comprar el hardware adecuado y sí conviene meterse en esto. Este video probablemente lo estés viendo después. Ahorita, a inicios de 2021, ahorita es lo mejor, está siendo súper rentable. Pero si estás viendo este video después, cuando los precios de las criptomonedas hayan cambiado y probablemente vayan más bajo,
igual va a ser rentable hacerlo. Llevo yo ya varios ciclos en especial de Bitcoin, pero en general todas las criptomonedas tienen ciclos que sube mucho su precio y luego baja, sube mucho su precio y luego baja. Llevo ya 2, casi 3 ciclos completos y te lo repito, sí es negocio minar, conviene, es un negocio que va un poquito a largo plazo, pero ojo, no es tanto, son bastante rápidos los retornos de inversión, entonces sí conviene. Entonces bien, puedes empezar tú con una sola tarjeta de video. La siguiente pregunta, que ya sé cuál va a ser, es: oye, pero ¿qué tarjetas de video son las buenas para minar? Aquí te va, no me voy a ir con rodeos. Las mejores para minar son Radeon RX 5700, 5700 XT, que es la misma pero en su versión mejorada. Y a día de hoy también Nvidia RTX 3060 y 3080. ¿Ok? No te vayas por ninguna otra. Así de sencillo, ya ni le muevas ni le investigues. Hay algunas otras que siguen siendo interesantes, por ejemplo, de la serie 1000 de Nvidia, las 1060, las 1080, las 1660 son interesantes. De AMD, las RX 580 también son interesantes. Únicamente, o la recomendación que te digo es, averigua tú, ve ahí las que más te convengan, pero si te vas con las que te dije, no hay pierde, es ganar. Son las mejores tarjetas que hay para minar. Ahora, ¿por qué o cómo llegué a esa conclusión? Básicamente tú lo que tienes que hacer o calcularlo es el costo por megahash. Ya en videos más adelante, si te interesa el tema, déjame en los comentarios y voy a explicar cómo escoger la mejor tarjeta de video para minar. Pero ahorita, en resumen, básicamente trata de conseguir Radeon 5700, ya sea la normal o la versión XT, y de Nvidia 3060 y 3080. Con esas no va a haber ningún problema porque son las más óptimas calidad-precio para minar. Ahorita, en febrero del 2021, la verdad es que está siendo un infierno conseguir tarjetas de video mundialmente. ¿Por qué? Básicamente porque el Ethereum subió. Usualmente cuando se mina con tarjetas de video con GPUs, tú vas a minar Ethereum, porque es la moneda que más dinero te va a dejar. ¿Ok? Entonces, no veas ahí otros algoritmos, otras cosas, tú mina Ethereum. ¿Ok? Eso te va... Todos estos tips que te estoy dando te van a acrecentar de que puedas empezar tu negocio más rápido. También te va a hacer que no pierdas tanto tiempo en investigación de, oye, pero a ver, si pruebo con Ravencoin o si pruebo con Litecoin, o no, es que yo quiero minar Bitcoin. No, olvídate de eso, tú vas a minar Ethereum. Es la moneda que más te deja y la que más te va a dejar durante los próximos meses o probablemente años. ¿Ok? Entonces, bien, la conclusión que llegué con estas tarjetas es el costo por megahash, que es cuánto te cuesta a ti por megahash minado, o el potencial que tienen estas tarjetas de minar se mide en megahashes. Entonces el costo de esas tarjetas que a ti te puede cambiar en tu país. La verdad es que ahorita en cada uno de los países pues es muy difícil conseguirlas, pero sí se consiguen. Tienes que hacer bastantes esfuerzos porque las vas a conseguir caras, sí. ¿Vas a conseguir pocas? Sí. ¿Va a ser muy difícil conseguirlas? Sí. Pero aún así se pueden conseguir. Yo he estado comprando ahorita en todo enero, conseguí 4 tarjetas. Bueno, ya contando estos inicios de febrero, 4 tarjetas. Entonces sí se pueden conseguir, salen un poquito más caras del precio habitual. Ojo con esto, si tú checas los precios oficiales que deberían de costar esas tarjetas, olvídate de encontrarlas así. No lo vas a hacer, ni siquiera lo intentes porque va a ser imposible. Entonces si tú ves tarjetas que estén a la venta, cómpralas, ¿ok? Trata nada más de que los precios no sean muy desorbitados, pero a pesar de que estén caras, sigue siendo buen negocio. Ethereum ahorita está en lo más alto, entonces justo el día de hoy, acaba de superar el máximo que tenía en toda su vida, el máximo de precio. Y como nosotros minamos Ethereum, es decir que nosotros, mientras Ethereum esté más caro, nosotros vamos a ganar más dinero con nuestras tarjetas o con el minado que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, básicamente, estas son las preguntas que me han hecho mis amigos de qué tarjetas compro, dónde las consigo, todo eso. Es muy difícil que consigas ahorita en tu país, pero sí se puede. Entonces, trata de encontrar las mejores ofertas, está todo el tiempo encontrando. Yo soy de México, entonces voy a darte algunas recomendaciones en qué sitios podrías llegar a encontrar tarjetas al menor precio posible en México. Pero esto, bueno, va a cambiar en los diferentes países de donde estés.
pero aún así trata de conseguirlas porque sí vale la pena minar, sí vale la pena y sí es un negocio. Para que te des una idea o para que tengas un parámetro, tienes más o menos que calcular. Hay páginas que te dicen la tarjeta de video más o menos cuántos dólares está dando a día de hoy. Una de ellas es What to Mine. Voy a ponerte el enlace en la descripción para que puedas entrar y ver, hacer el ejercicio. Entonces, bueno, tú le pones ahí la tarjeta que tienes, el costo de tu electricidad y te va a decir cuánto genera la tarjeta y cuál es tu profit. Es decir, el dinero que te llevas después de que pagues ya la electricidad. Entonces, esto es variable, pero nos da más o menos una idea para poder sacar una proyección del negocio, ¿no? De qué tan rentable va a ser y cuánto tiempo me voy a tardar en el retorno de mi inversión. Para darte unos parámetros coherentes y que sepas si conviene o no, en el peor momento, cuando peor ha sido el tema de minar, te tardas usualmente entre 12 y 14 meses en recuperar la inversión. Entonces, haz tus cálculos, checa en cuánto consigues las tarjetas en tu país y haz ese tipo de cálculos para que sepas si estás por debajo de 12 a 14 meses para recuperar la inversión. Adelante, cómprala. Te va a convenir y va a ser algo redituable. Ahora, ojo, eso es en el peor de los casos. Eso fue hace algunos años o meses. Ahorita, como están las cosas, el retorno de inversión es increíblemente rápido. Hay, dependiendo la tarjeta y lo que te cueste en tu país, pero ahorita más o menos ronda entre los 4 o 5 meses. Entonces, con ese retorno de inversión, es un retorno de inversión enorme. Si no tienes mucha experiencia con negocios, usualmente un negocio tradicional se tarda entre 1 y 2 años en lo que tú invertiste que se recupere. No estamos hablando de ganar dinero, es nada más de recuperar la inversión. Usualmente se tarda entre 1 y 2 años, es un negocio tradicional, normal, que suelen ser negocios buenos, exitosos, pero normales, nada fuera de lo común. Entonces, ahorita como está la situación de Ethereum, que probablemente lleve así meses o probablemente hasta que termine la vida útil de Ethereum 1.0, pues un retorno de inversión de 4 o 5 meses es oro molido, o sea, son negocios muy buenos. Entonces, te conviene muchísimo invertir mucho, o sea, la mayor cantidad de dinero que tengas. ¿Por qué? Porque mientras más tarjetas compres y mientras más poder de minado tengas, vas a tener tu retorno de inversión más o menos en 4 o 5 meses, pero después va a ser ganancia. Entonces, mientras más infles ese globo, pues más ganancia vas a tener después. Entonces, te conviene por completo invertirle. Ahora bien, vámonos a mi pantalla. Voy a mostrarte algunas cosillas que tengo que te pueden interesar. Te voy a mostrar tiendas aquí en México donde puedes conseguirlo, pero bueno, desafortunadamente no sé en otros países dónde comprarlo, pero ya sabes, siempre puedes recurrir a Mercado Libre, a Amazon. En Mercado Libre yo he estado viendo precios exorbitantes, no sé si en otros países estén así, pero yo lo veo muy inflado los precios. Amazon sí es buena opción, Amazon de otros países también considéralo, si pueden mandarte el producto al tuyo también considéralo. A inicios de todo esto hubo mucha gente comprando en Amazon Japón y trayendo tarjetas, yo fui uno de ellos, estuve comprando algunas. Una tarjeta, una 3080 me la atoraron, sigue en aduanas y creo que no la voy a poder sacar. Entonces, bueno, tiene sus riesgos, pero bueno, como cualquier negocio, ¿no? Todos los negocios tienen riesgos. Algunos de los riesgos de esto, antes de que vayamos a mi pantalla, que va a ser ya lo último del video, pero quiero decirte los riesgos que puedes correr con este negocio, porque no todo es miel sobre hojuelas. Que los riesgos son bajos, entonces te conviene muchísimo meterte en esto. Pero ojo, riesgos que puedes tener. Uno, que tu consumo de luz en tu país sea muy costoso y se dispare. Ese puede ser uno de los riesgos, entonces considéralo. Otro de los riesgos es que el valor de las criptomonedas, en este caso de Ethereum, se caiga y se vaya al caño, pero ese es un riesgo muy amortiguado porque no es tanto problema. O sea, aún así podría llegar a ser redituable. Entonces ese es un riesgo ahí controlado, mínimo, que no es muy grande. Y el tercer riesgo es que Ethereum cambie a la versión 2.0. La versión 2.0 de Ethereum ya no va a ser minable, entonces ya no vamos a poder ganar dinero de esta forma. Eso va a pasar en los próximos meses, pero va a ser un cambio parcial. Parcial me refiero a que va a ser poco a poco. Entonces probablemente haya todavía todo el 2021 y parte del 2022 de minado. Y si estamos hablando que el retorno de inversión es de 4 a 5 meses, pues
Por supuesto que conviene. Ahora, ojo con esto, no te vayas a espantar porque siempre, si algo sale mal, siempre puedes vender las tarjetas. Ahorita, vender una tarjeta de video la puedes vender casi el 50% más de lo que valen y te la van a comprar. Esto es debido a la escasez que hay. Hay una escasez enorme de tarjetas de video, entonces siempre si algo sale mal y te arrepientes o pasa algo, puedes vender las tarjetas de video y no vas a perder gran dinero. Probablemente con el tiempo que estuviste minando salgas tablas. Entonces, adelante, aviéntate, vale la pena y puede ser un buen negocio para este 2021. Bien, vamos ahora sí a mi computadora. Te voy a mostrar algunas cosillas. Ok, aquí en mi computadora tengo esta pool que se llama Highball. Aquí es donde estoy concentrando todos mis... pues mi poder de minado, ¿no? Que aquí hay muchas letras y muchas cosas, pero ya sé que en este momento no lo vas a entender. No importa, pero lo que importa es esto. ¿Cuánto estoy haciendo al día? Aquí te dice las ganancias por día. Estoy haciendo alrededor de casi $58 diarios. ¿Ok? A día de hoy, que es 3 de febrero del 2021. Y bueno, aquí tengo total acumulado y otras cosillas. Pero este es el dato que más nos importa. Casi $58 diarios. Entonces, pues es algo considerable porque estamos hablando de... Lo estoy haciendo en dólares americanos para que tengas una proporción, ¿no? Ya después tú lo vas a cambiar a la moneda de tu país. Pero estamos hablando aproximadamente de 1,700, casi $1,750 al mes. Eso ya es bastante. En muchos países de Latinoamérica ya es un sueldo ya respetable. Entonces, pues bueno, esto es a considerarlo, ¿no? Invertir dinero sí, invertir una buena cantidad, pero vale por completo la pena. Entonces, bien, esto es lo que estoy sacando yo ahorita. Lo estoy haciendo con 8 tarjetas de video. Entonces, no es mucho, pero ya costaron un poquito. O sea, ya la inversión ya fue algo decente. Entonces, bien, si estás en México, ¿dónde puedes encontrar tarjetas de video? Fíjate en estas páginas, dimmercom.mx, digitallife.com.mx, segucom.com.mx y ddtech.mx. Revisa estas páginas, actualmente están entrando. Básicamente lo que tienes que hacer es snipear los productos. ¿Qué es lo de snipear o snipear? Básicamente que estés buscando todo el día a ver si hay stock, que haya existencia, y en cuanto veas que hay existencia, pum, te vayas a comprar. Tiene que ser muy rápido porque todo el mundo está haciendo lo mismo. Entonces, literal, las páginas estas suben un producto y se acaba en segundos. A los 10 segundos ya no está, ya alguien lo compró. Así de fuerte está la cosa. Ahora, yo he estado viendo dentro de estas páginas algo de movimiento en el mes de enero, en los últimos 30 días, pero no creas que es mucho. O sea, es decir, suben una unidad de tarjeta de video aproximadamente cada 7 días. Cada una de estas páginas, aproximadamente, ¿no? Por ponerte un promedio. No es que sea algo que lo hagan a tal hora, cada cuantos días, pero más o menos en promedio fue lo que estoy viendo de la disponibilidad que tienen. Una sola tarjeta de video a la semana, a veces dos, en estas páginas. Una unidad, entonces imagínate, una unidad. Si no la tomas rápido, no la vas a hacer. Pero bueno, son algunas páginas en las que puedes ir buscando porque en estas páginas te garantizo que los precios no están tan inflados. Definitivamente no vas a conseguir tarjetas de video a precio oficial. Eso es imposible, olvídate de eso, ¿no? No se puede hacer ahorita. Pero en estas páginas al menos no están tan inflados los precios, todavía están decentes. Entonces te las recomiendo mucho, chécalas ahí, estate muy al pendiente y espero que logres conseguir alguna tarjeta de video porque esta es la clave para este negocio. Si no tienes tarjetas de video, ni siquiera lo inicies, ¿ok? Puedes iniciar con una sola tarjeta de video. Ahora, si te está gustando todo esto que te estoy diciendo, déjame en los comentarios qué más dudas tienes y voy a, si veo que hay interés de esto, voy a hacer más videos sobre el tema. Les voy a mostrar mis mineros, cómo los armé, cuánto estoy, bueno, ya ahorita ya vieron cuánto estoy haciendo, pero un poquito más de matemáticas y planeación para que tú también puedas entrar en este negocio que la verdad está muy bueno. Lo armas, trabajas una vez en armar todo, en configurar y después ya no tienes que hacer nada y sigues ganando dinero. Prácticamente son máquinas de hacer dinero. Perfecto. Bueno, nos vemos en el próximo video. Eso es todo por el de hoy. Espero que te guste el nuevo formato, mucho más desenfadado,
tengo aquí mi hardware, mis cosillas. Voy a tratar de traer este formato más al canal para poder traerte más contenido más rápido. De la otra forma se me hacía muy complicado preparar todo. Entonces va a ser más desenfadado, probablemente baje la calidad un poquito de la producción, pero el contenido y lo que quiero mostrarte en los videos, todo el contenido, el conocimiento que tengo va a ser mucho mayor. Entonces creo que va a ser un cambio muy positivo. Y pues bien, nos vemos en la próxima. Chao.